Mejor hablar en M24. El miércoles pasado tuvo lugar la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. El motivo, la exoneración fiscal que fuese otorgada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, a la que el jerarca renunció al hacerse pública esta información. A su turno, el diputado cabildante Álvaro Parrone llamó a modificar la ley de promoción de inversiones que entiende hoy beneficia a quienes tienen grandes capitales y no a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué cambios propone Cabildo Abierto? El Partido Nacional estaría dispuesto a rever esta ley. Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el diputado cabildante Eduardo Luz. Luego tendremos también la voz del nacionalista Rodrigo Goni. Es turno de recibir a Eduardo Luz. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su llamada. Antes de pasar al tema que nos convoca, la ley de inversiones, quiero preguntarle, Luz, ¿cómo mira las designaciones de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior y de José Luis Falero como ministro de Transporte? Bueno, yo tengo un juicio positivo, digamos. Son dos personas con muchos años en la actividad pública. El ministro Heber tiene un extenso currículum. Tiene el perfil, me parece, para hacer una buena gestión en la actividad esta de seguridad. No sé si el de Jorge Larrañaga, pero creo que el ministro cumple con esos requisitos. Y Falero es un hombre del interior, muy vinculado a los gobiernos departamentales, y que muchos años trabajó justamente el tema de la obra pública, reclamando incluso derechos y beneficios y que se han tenido en cuenta toda la caminería rural, la caminería nacional, etcétera. O sea que son dos personas políticamente con mucha aptitud, y bueno, Falero con mucho conocimiento del tema. Heber creo que no tenga conocimiento profundo del tema de seguridad, como no la tiene nadie, porque no hay una especialización en eso, pero tiene un pasado político que hace que sea importante en la cartera que está hoy, además del símbolo que significa el Ministerio del Interior para el presidente de la República, tener una persona de su confianza absoluta, y creo que en este caso se da. Vamos a esperar a ver cómo se desempeña. Sí, Luz, justamente ambas personas son muy cercanas al presidente. Claro, dice cuenta que un ministro, técnicamente hablando, es una secretaría del presidente. Y por definición, la secretaría siempre uno busca una persona de absoluta confianza, porque por ese cargo pasa todo. Entonces, me parece que el presidente resolvió bien, resolvió rápido, después de la sorpresa inicial de la noticia, ¿no?, del fallecimiento del doctor Larrañaga. Así que, como todo gobernante que ingresa a un cargo, hay que esperar y darle una carta de crédito, digamos, hay que apoyar, como es la función nuestra, digamos, en este gobierno de coalición, además. Bien, pasando al tema de la ley de inversiones, Luz, en la interpelación a la ministra de Economía, bueno, surgió este desencuentro, digamos, entre Cabildo y el Partido Nacional, el equipo de gobierno concretamente, y Cabildo planteaba a través del diputado Álvaro Parrone la necesidad de revisar esta ley y de encaminarse a una reestructura general del esquema de exoneraciones, para favorecer, dice Cabildo, a pequeñas y medianas empresas en vez de solo al gran capital. ¿Cómo sería esta propuesta que plantea Cabildo? Incluso usted ya presentó un proyecto de ley, ingresó a una comisión del Parlamento, de la Cámara de Diputados. ¿En qué están pensando? Bueno, ahí habría que hacer dos capítulos. Hay un proyecto de ley que como bien dice usted, yo presenté en marzo, el 1 de marzo, finales de febrero lo redacté, claramente lo presenté en Cabildo Abierto, lo hablé con el senador Manini Ríos, también en reunión de bancada lo expliqué, tiene el respaldo del partido, y ese proyecto que ingresó en forma solitaria, digamos, lo que persigue es una especie de artículo interpretativo de la propia ley. Se ve que la ley de inversiones, que en nuestro concepto es una buena ley, en su espíritu, es decir, el objetivo era atraer inversores,
para que esos inversores movieran la economía interna. Ahora, ¿cómo atrae usted un inversor? Que el fin del inversor es el lucro, y que está bien por otra parte, no es una crítica, todos nos movemos por interés, de alguna forma u otra. Bueno, al inversor lo que le es atractivo es, a mayor ganancia, más atractiva va a ser la propuesta. Bueno, entonces la ley, ¿qué es lo que prevé? La ley prevé una serie de exoneraciones tributarias y fiscales. Eso lo dice a texto expreso en la ley. Es decir, el gobierno sacrifica recaudación en aras de otros beneficios que el inversor trae. Lo que pasó en el caso puntual de mi proyecto, inspirado en el creo que el contrato más nefasto en la historia nacional, que fue el contrato, yo le digo ahora UPM, el contrato se conoce como RO-UPM, pero después que usted lo lee, es el contrato UPM, es decir, un contrato consigo mismo, en el cual el Uruguay, además de darle las exoneraciones fiscales que sí le debe dar en virtud de la ley, y que lo dice además el contrato, que el contrato se otorga en aras o legitimado por la ley de promoción de inversiones, lo dice a texto expreso. Después Uruguay se obliga a 5 proyectos que son ilegales porque están fuera de la ley. El proyecto ferroviario, el proyecto viaducto, el proyecto eléctrico, el proyecto del dragado del puerto y proyectos viales. Es decir, que por una ley que lo único que permite hacer es dar exoneraciones tributarias y fiscales, es lo único que permite, el gobierno uruguayo se obliga a hacer obras en el puerto, a entregarle parte de la energía eléctrica, el manejo del lago del Rincón del Bonete, a hacer obras viales, bueno, una cantidad de obras impresionante, que solamente el tren vale 2.200 millones de dólares según el contrato, que es público, ¿no? Que Uruguay lo paga en 15 cuotas anuales de 147 millones. Que con el tren de UPM Uruguay soluciona todos los temas de la crisis sanitaria. Pero esa es la opción que hizo el gobierno anterior. Claramente nosotros estamos contrarios a eso, y este gobierno en algún aspecto lo ha ratificado. Entonces lo que dice ese proyecto de mi autoría es que se agrega un inciso a un artículo de esa ley, y lo que dice es que cualquier beneficio que no sea de naturaleza tributaria o fiscal, cualquier beneficio que no sea exactamente el que la ley establece, que se otorga a un inversor extranjero, será considerado nulo. Por lo tanto, si ese artículo se aprobare, no habría otro contrato como el de UPM. Es decir, viene el inversor, presenta su plan de acción, el gobierno lo estudia, y si lo cree conveniente, en aras de la ley, el gobierno lo aprueba, y bueno, y después que toda la infraestructura, las vías, el dragado del puerto, el manejo de la energía eléctrica y todo lo que Uruguay le da a UPM en forma gratuita, bueno, lo haga el inversor, y si el inversor no lo quiere hacer, que no venga, es un problema de él. Entonces lo que busca mi proyecto es eso, reforzar en ese aspecto la ley de inversión. Es decir, no se puede hacer más nada que lo que la ley permite. El otro tema que usted plantea... Sí. Claro, Hola. Entiendo que corre paralelo a estas, digamos, reformas en cuanto a quién o a quién no exonerar, que también se plantean desde Cabildo. Bueno, el segundo tema que usted dice que Cabildo planteó por el diputado Perrone, también con el respaldo de los diputados y del partido Cabildo Abierto, es un tema en el cual nosotros hemos resuelto, todos los legisladores, no incursionar en su contenido. Si bien el diputado Perrone anunció, digamos que lo tituló, hasta tanto no ser recibido por el equipo económico, lo que va a suceder en los próximos días. Entonces, por un tema de delicadeza de socios de la coalición y de técnica legislativa y de buen relacionamiento, nosotros, el diputado Perrone planteó en la Cámara, porque que se creyó absolutamente oportuno el ámbito que era el correspondiente, de revisar un poco otros aspectos de la ley, además de que ya se inició. Y bueno, el equipo económico nos ofreció recibirnos, cosa que aceptamos inmediatamente, y cuando eso suceda, que tal vez sea la primera semana del mes 6, ahí daremos a conocer los temas puntuales que animan esa idea que tenemos de reformar el proyecto de ley de inversiones,
en el sentido que Perrone lo anunció, pero concretamente cuáles son las medidas que vamos a proponer, yo preferiría no incursionar en ellas, porque además así fue lo que se pactó, se convino con el equipo económico, incluso dentro del propio partido Cabildo Abierto. Entonces me voy a mantener en ese acuerdo, como corresponde. Bien. Entonces el mes que viene, en junio, será esta reunión con la ministra de Economía, con el equipo económico del gobierno. Mientras tanto, Cabildo Abierto está trabajando en, por ejemplo, lo que puede llegar a ser un proyecto de ley, un borrador, o se va a esperar a tener esta reunión para luego bajar a tierra, si es que hay acuerdos, alguno de estos acuerdos. Y nosotros vamos en el camino, en el segundo camino. Nosotros vamos a sugerirle algunas reformas. Es decir, la ley tiene muchos años de aplicación. Y las leyes, a medida que se van aplicando, muchas de ellas se van revisando. Esta ley, como tiene un sentido estrictamente que tiene que ver con las inversiones, es una ley que está en revisión permanente, porque el tema va cambiando, es decir, la realidad cambia. La realidad es lo que cambia en forma permanente. Entonces Cabildo tiene algunas ideas que se las vamos a plantear a la ministra, que incluso se pueden aprobar. Algunas de ellas no necesitan ley, se pueden aprobar por una norma de jerarquía inferior, una norma reglamentaria, en el aspecto de la reglamentación de la propia ley. Otras sí necesitan ley. Bueno, ahí sí iniciaremos un proceso de conversación, que no creo que sea demasiado expeditivo, se va a llevar su tiempo, pero dentro de la política que nosotros nos hemos implantado, digamos, como en el relacionamiento dentro de la coalición de gobierno, en el cual todos los partidos estamos para aportar en algunos temas que ya hemos arreglado antes o paralelamente a la función del gobierno, y en otros nos movemos con cierta libertad, lo que no implica una oposición cerrada a ningún tema, sino simplemente intercambiar lo que uno cree que son las mejores soluciones. Bien, Luz, no le voy a preguntar sobre estas medidas que se van a preponer al equipo, porque ya me dijo que esto, bueno, hay un acuerdo de convencerlo luego de la reunión. Ahora bien, ya se ha conocido la postura, por lo menos de algunos aspectos, ¿no? Con relación a las exoneraciones a las empresas en el marco de la ley de inversiones. Ustedes le pregunto ya desde el parecer de Cabildo, ¿no? Desde su postura, más allá de lo que se plantea en la reunión, ¿han hecho algún análisis en cuanto a datos, números precisos de qué sectores habría que dejar de exonerar para cumplir con esto que ustedes consideran que se beneficia a las empresas nacionales, a las pequeñas, no solo al gran capital? Bueno, ahí hay que andar con cuidado. Nosotros tenemos un estudio, sí. Pero si usted aplicara la ley de inversiones a toda la industria, o sea, a toda la actividad económica, el país quiebra, porque no recauda nada. Parece usted que con la ley de inversiones el inversor se le exonera de todos los impuestos, excepto los aportes al BPS, que además incluso tienen una baja de aportes al BPS. Pero después no pagan impuesto al patrimonio, no pagan IVA, no pagan IRAI, no pagan ni un impuesto. Y además se le permite al inversor trasladar o remitir sus ganancias al exterior sin ningún límite. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en el otorgamiento de los beneficios en virtud de las consecuencias. Esa ley de inversiones se aplica tanto a nacionales como a extranjeros. Claro. Lo que ha pasado en la realidad, lo que Cabildo ve, es que las grandes inversiones, que nosotros no estamos en contra de las grandes inversiones, acceden a esos planes, y otras industrias nacionales no tienen la misma facilidad o el mismo impacto. Entonces nosotros no estamos persiguiendo al que obtuvo los beneficios, sino que la estrategia de Cabildo, la idea de Cabildo Abierto, que se verá si se acompaña o no, es en esos dos ámbitos. Bueno, que la ley de inversiones se aplique, que el proyecto ya está presentado en la Comisión de Industria, solamente aspectos tributarios, que el Estado no se puede obligar a más nada, ese ya se presentó con el visto bueno de todo el partido, y el segundo son ajustar un poco los destinatarios de las medidas que también surgen de esa ley y cómo ha sido su aplicación. Por eso es muy pertinente, antes de redactar, que por eso nosotros no hemos redactado un proyecto, sí tenemos la información, los estudios, etcétera,
planteárselo al equipo económico para ver cuál es su opinión, que en última instancia son los que dirigen la estructura económica del país, ¿no? La OPP, la ministra de Economía y todas sus oficinas anexas. Bien, ¿va en la línea de dejar de exonerar algunos sectores o de incluir nuevos sectores a estas exoneraciones? Dejar de exonerar, nosotros somos partidarios o sea, si el inversor cumple con los requisitos, no hay por qué dejarlo de exonerar, sino más bien la inclusión de otros sectores o la facilitación del ingreso de otros sectores a los beneficios de la ley. Eso es lo que estamos un poco viendo. Pero eso se va a ver en concreto luego que tengamos la reunión y que Cabildo presente. El espíritu de la iniciativa ya fue la que dijo el diputado Perrone, que planteó exactamente cuál era. Bueno, ese es el camino que nosotros creemos que hay que recorrer y bueno, lo vamos a proponer. Después se verá si se consigue o no se consigue dentro de la coalición. Nosotros somos un grupo minoritario, pero como socios queremos de aportar lo que nos parece oportuno. Es simplemente bien, recién dijo si el inversor cumple con los requisitos. En la interpelación Perrone habló de falta de control de los beneficiarios. ¿Usted comparte esta idea? Y bueno, yo no tengo la información exacta de todos los beneficiarios de esto, pero en el caso de UPM sí le puedo decir, por ejemplo, en el caso de UPM se saltearon decenas de controles. La comisión que tiene que estudiar la inversión, la integración incluso, no se respetó. Es decir, el contrato UPM es un contrato paradigmático, porque se cuenta que el contrato UPM Uruguay ni siquiera lo redactó. Los propios representantes del gobierno uruguayo que representaron a los secretarios de la presidencia, que representaron al Uruguay, lo dijeron incluso en una audiencia en la Fiscalía de la Nación. Nosotros nos remitimos a copiar. Bueno, se imagina que se le trae un contrato redactado por los abogados de la contraparte y usted lo copia, y copiaron mal incluso, reconocieron un error de copia. Bueno, ahí se saltearon muchos controles en el contrato de UPM que nosotros hurgamos, denunciamos, tratamos de investigar por todos lados y bueno, llegamos a esa conclusión. Hay contrataciones del Estado que son dudosas, eso yo las califico así, soluciones contractuales que nosotros estamos mirando con lupa porque los beneficios no están claros para nosotros. O sea, son tantos los beneficios para el inversor al lado de los beneficios para la República, que eso es lo que nosotros queremos ver, eso es lo que nos mueve. Y lo que motivó esto fue prácticamente el contrato con la empresa UPM, que fue un contrato escandaloso, incluso el gobierno actual lo cataloga de esa forma. Bueno, eso está en marcha, que no sabemos si se va a concretar porque está pasando por muchas dificultades, no tanto la empresa UPM, sino las empresas anexas que le están construyendo el tren y las vías y las carreteras, etcétera. Tiene problemas ambientales y tiene una cantidad de problemas. La UPM ha iniciado construcciones sin permisos ambientales, el Ministerio de Ambiente los ha detectado, las ha detenido, los ha multado, UPM no ha pagado las multas, una serie de irregularidades, bueno, que nosotros queremos revisar para que en el futuro, si podemos parar esto, lo vamos a seguir intentando, y para que en el futuro no se repitan estas situaciones, esa es la idea. Bien, Luz, antes de cerrar la entrevista quería preguntarle, usted dice que bueno, lo que se quiere impulsar desde Cabildo es este espíritu que destacó Álvaro Perrone durante la interpelación. Perrone también dijo que a través de la ley de inversiones se libera una cantidad muy importante de recursos públicos a favor de unos pocos privilegiados que terminan pagando a los trabajadores más necesitados. Y le pregunto, ¿esto no es lo que ocurre también en el marco de otra discusión, que es la de la reforma de la seguridad social, ¿no? Hay una comisión trabajando sobre este tema. ¿Cuál es la postura de Cabildo Abierto, en concretamente de usted, en relación a la reforma de la llamada caja militar, ¿no? La caja militar tiene un déficit anual de unos 450 millones de dólares aproximadamente. Este espíritu que se quiere contrarrestar de la ley de inversiones, teniendo en cuenta esto que decía Perrone, ¿no? Le repito, que se libera una cantidad muy importante de recursos públicos a favor de unos pocos privilegiados, ¿no es lo que pasa también con la llamada caja militar?
Bueno, Perrone no dijo eso de la caja militar. No, lo dijo con relación a la ley de inversiones, pero yo le pregunto si este razonamiento no se puede aplicar también a esta otra discusión. Bueno, yo creo que son temas muy distintos. Yo no lo aplico a esta discusión. Primero que todas las cajas, excepto las paraestatales y hasta por ahí nomás, son deficitarias. Sí, pero no en estas proporciones, ¿verdad? Bueno, yo lo que le digo es que todo el sistema de seguridad social uruguayo es deficitario. Que se destinen varias decenas de millones de dólares a unos pocos privilegiados, como dijo Perrone, no son los destinatarios de las jubilaciones militares, policiales o las civiles o la industria y comercio. Son miles de personas los que reciben eso, que es lo que se llama el papel social del Estado. El tema de las jubilaciones en general, bueno, es un tema que es algo que está en crisis. Bueno, usted puede apuntar a la caja bancaria, puede apuntar a la caja militar, puede apuntar al BPS, se puede apuntar a todas las cajas. Yo no creo que lo que aporta el Uruguay sea recibido por unos pocos beneficiarios como un privilegio en lo que respecta a la caja militar. Que hay que revisar todo el sistema de seguridad social, bueno, eso se está haciendo. ¿Cuál es el camino que va a esa revisión? La verdad, honestamente le digo, no he trabajado hasta no tener los informes finales. Hasta ahora ha habido anuncios. Todos tenemos representantes en esa comisión de expertos que llamó el presidente de la República y no nos han adelantado demasiado hasta llegar a un punto final, porque incluso entre ellos han pedido prórroga para seguir estudiando el tema. Entonces es un tema delicado, pero lo que apuntó la comparación que usted legítimamente hace entre destinar cientos de millones de dólares a una empresa de un inversor o destinar también millones de dólares a subsidiar o a mantener una caja, no son comparables en mi opinión. Está bien que usted lo haga, pero no son comparables, son cosas muy distintas. Por eso le contesto que no le puedo dar una opinión definitiva. Lo que sí sé es que por un tema de edad, yo diría un tema mundial, todas las cajas son deficitarias y el Estado no las mantiene, la caja quiebra. No sé qué porcentaje del IVA uruguayo, creo que el 12% del IVA es para el EPS. Entonces, si se va a revisar, todos son revisables, todas son deficitarias. Bueno, si alguna tiene privilegios o no, o frente a otras, es un tema a definir el concepto de privilegio, cuántos son los destinatarios, cuál es el aporte, etcétera, y será una modificación a largo plazo, pero me parece que no son temas comparables uno con otro, aunque es legítimo que se lo compare. Bien. Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto. Hay algunos números respecto a cuál es el déficit de cada caja y a cuántas personas se le pagan estas jubilaciones, pero si le parece lo dejamos para una discusión posterior en cuanto avance justamente la discusión en el marco de la comisión de expertos, que como decía también tiene representantes de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted por su llamada. Y sí, todos los temas, hay que hablar de todos los temas. No hay que evitar ningún tema. Y ese es un tema muy importante que se viene. Tan importante es que el presidente de la República, con buen criterio, me parece a mí muy acertadamente, dijo, bueno, yo en este tema no me voy a cortar solo por las consecuencias de esa decisión. Voy a llamar a un comité de expertos de todos los partidos, bueno, y que den una perspectiva y también una solución. Que la sociedad lo discuta íntegramente. A mí me parece que esa es la solución mejor que se pudo tomar. Después se verá dónde y qué es lo que se reforma. Y ahí tendremos todas las cifras, todos los números serán públicos y cada uno verá cuál es la forma de subsanar ese problema, que es un problema importante. Así que yo le agradezco y con mucho gusto hablamos en el futuro, sí, claramente. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.